Nunca olvidaré esa noche del 67, cuando un miedo terrorífico me invadió por completo. Me llamo John Peters y crecí en el pequeño pueblo de Hope, en el estado de Colorado. Tengo algo muy valioso que me recuerda al mejor de los hombres. Una antigua camioneta Kenworth que heredé de mi abuelo. Siempre decía que ese camión nunca le había fallado, y yo creía que tampoco me fallaría a mí. Todo comenzó cuando mi mejor amigo, Mikel, me invitó a celebrar su 40º cumpleaños en un pub en Denver. No estaba de humor para fiestas, pero Mikel insistió y accedí. Para medianoche, me di cuenta de que la velada no estaba tan mal, pero el cansancio por el largo trabajo y la distancia me estaban agotando. Decidí que era hora de regresar a casa. Me despedí de Mikel y me metí en mi camioneta. Me esperaba un largo camino a través de las montañas. El cielo nocturno estaba despejado y la luna iluminaba mi trayecto, creando una atmósfera casi mágica. Encendí la radio, sintonizando mi estación favorita de rock clásico, y emprendí mi viaje. A medida que avanzaba, la carretera se volvía cada vez más sinuosa. Pasaba junto a interminables filas de árboles, cuyas sombras parecían moverse al compás de mi camión. Todo estaba en silencio. Solo se escuchaba el ronroneo de mi motor y los sonidos de la naturaleza nocturna. Pero pronto ese silencio empezó a agobiarme y sentí una extraña sensación, como si mi cuerpo intentara advertirme de algo. De repente, mi camioneta empezó a fallar. Intenté encenderla de nuevo, pero sin éxito. Se detuvo en el arcén y me vi solo en medio del paso de Montana. Mi primer pensamiento fue llamar a alguien, pero, para mi desgracia, no había cobertura en esa zona. Salí del vehículo para estirar las piernas y decidir qué hacer a continuación. Lo primero que se me ocurrió fue revisar el motor. Afortunadamente tenía buenas nociones de mecánica y esperaba poder hacer algo al respecto. Nada parecía estar roto bajo el capó, pero la camioneta se negaba a arrancar. En ese momento, escuché un ruido extraño, un susurro entre los arbustos cercanos. Estaba demasiado cansado para preocuparme por algún peligro, así que asumí que era un conejo. Sin embargo, el susurro se repitió, esta vez más cerca. Mi intuición me decía que volviera al interior del vehículo, así que lo hice. Tras cerrar las puertas, miré a mi alrededor. La oscuridad más allá de la ventanilla parecía estar viva, y en mi estado de alerta, creí percibir que alguien me observaba desde atrás. Intenté encender de nuevo la camioneta y, para mi sorpresa, arrancó. Suspiré aliviado y continué mi camino. En un instante, empezaron a ocurrir cosas extrañas. Primero, la radio comenzó a emitir estática y a cambiar de emisora sola. Luego, los faros parpadearon y escuché un susurro que parecía provenir del asiento trasero. Frené bruscamente y volví a mirar a mi alrededor. Parecía que algo se ocultaba en la oscuridad, más allá de la luz de los faros. No podía quedarme más en ese lugar. Seguí adelante, pero a los pocos minutos vi una figura en la carretera. Era una mujer de pie en el arcén inmóvil. Frené y, al observarla detenidamente, noté que su cuerpo estaba magulado y su ropa sucia. Su rostro estaba oculto en las sombras, pero sus ojos llorosos parecían mirarme directamente. Mi corazón empezó a latir más rápido. No sabía qué hacer. ¿Acercarme más? ¿Quedarme en mi sitio? La mujer seguía inmóvil. Decidí que necesitaba ayuda, así que salí del vehículo y me acerqué a ella. La chica parecía exhausta y desdichada. Era evidente que necesitaba llamar a la policía. Sin embargo, emanaba un frío y un olor horribles, y su mirada estaba completamente vacía. Eso me inquietó profundamente y decidí marcharme inmediatamente. Mientras pasaba junto a ella, escuché cómo gritaba algo, pero sus palabras eran ininteligibles. Su grito estaba lleno de desesperación y furia. Rápidamente conduje por la carretera sin mirar atrás. Mis manos temblaban en el volante y sentía como la adrenalina me invadía. Pero justo cuando pensé que todo había quedado atrás, el camino me llevó a una gasolinera abandonada. Me detuve pensando que tal vez encontraría ayuda allí o al menos una señal para el teléfono. La estación lucía como si no hubiera sido utilizada en años. Los cristales estaban rotos, el letrero estaba torcido y los surtidores estaban cubiertos de óxido. Pero dentro, una tenue luz brillaba. Decidí arriesgarme y entrar. En el interior todo estaba vacío, salvo por los estantes polvorientos y viejos periódicos. Sin embargo, la luz provenía de la habitación detrás del mostrador. Llamé, pero nadie respondió. Reuniendo valor, me acerqué a la puerta y miré adentro.
En la habitación solo había una vieja lámpara y un escritorio con papeles dispersos. En un rincón vi una radio y traté de encenderla. Para mi desgracia, nada funcionaba y tuve que aceptar todas las circunstancias que me estaban ocurriendo. Volví a escuchar ese extraño susurro que había en el auto. En ese momento entendí que no estaba solo de nuevo. Girándome, vi a aquella misma mujer que estaba en el arcén. Estaba a unos metros de distancia de mí, en el marco de la puerta. Su rostro estaba contorsionado de rabia y empezó a moverse hacia mí. Arrojé la radio y corrí hacia mi camioneta. En el último instante logré encenderla y salir disparado del lugar. La mujer quedó atrás, pero sabía que no era el fin. Mi corazón latía con fuerza y me esforzaba por mantener la calma. Después de recorrer unas millas más, finalmente recuperé la señal del teléfono. Llamé a Michael y le expliqué lo sucedido. Él dijo que enviaría ayuda y me pidió que me quedara en el lugar. Pero algo en ese sitio no estaba bien. Continué mi camino, esperando encontrar pronto un lugar seguro. Pronto vi las luces de un coche en el arcén. Era un coche de policía. Me detuve y corrí hacia el oficial, explicándole todo lo que había pasado. El oficial parecía cauteloso, pero me escuchó y me ofreció escoltarme hasta el motel más cercano. En el trayecto, me contó que en aquella zona la gente a menudo desaparecía. El viejo motel abandonado que había cerca era conocido por sus historias aterradoras. Sentía que aún no había terminado con ese lugar. Llegamos al motel y el oficial me sugirió quedarme allí esa noche. Prometió que estaría cerca y me ayudaría si algo sucedía. El motel parecía abandonado, pero las luces en algunas ventanas me daban algo de esperanza. Al entrar, recogí la llave de la habitación. Mi habitación era antigua y polvorienta, pero estaba agradecido por la oportunidad de descansar. Cerré la puerta, me desplomé en la cama después de un largo día de trabajo y estrés. Cerré los ojos e intenté olvidar lo que había ocurrido. Durante la noche me desperté por extraños ruidos. Alguien susurraba al otro lado de la puerta. Me quedé inmóvil escuchando atentamente. El susurro se hizo más fuerte y reconocí la voz de aquella mujer. En mi mente surgió inmediatamente el pensamiento de que ella había venido por mí era el fin. Mi corazón latía con fuerza y decidí que era hora de marcharme. Acercándome a la puerta, tratando de no hacer ruido, la abrí suavemente. El pasillo estaba vacío, pero se escuchaban pasos. Se acercaban. Decidido a arriesgarme, corrí por el pasillo hacia la salida. Los pasos se acercaban cada vez más y sabía que el tiempo se agotaba. Al llegar a la salida, escuché su grito. Ella estaba detrás de mí. Salí corriendo a la calle y me dirigí hacia el coche de policía, pero no había ningún oficial. Mi corazón latía con fuerza y no sabía qué hacer. De repente sonaron las sirenas. Era la ayuda que Miquel había solicitado. Las sirenas se acercaban y una sensación de alivio invadió mi cuerpo. Cuando los coches de policía se detuvieron, me acerqué a ellos contando lo sucedido. Registraron el motel, pero no encontraron a nadie. La chica desapareció tan repentinamente como había aparecido. Más tarde, cuando volví en mí, me contaron el mito que se rumoreaba en la zona. En ese motel, desconocidos habían secuestrado al hijo de la chica, a quien su esposo abandonó, siendo el niño su razón de vivir. Desde entonces, el espíritu de la chica deambula por la zona, buscando venganza contra todos los que se cruzan en su camino. Fui llevado a un lugar seguro y supe que nunca más volvería por ese camino maldito. La noche en las montañas en mi camión dejó una huella imborrable en mi mente y cuestiono mi firme creencia de que los mitos son solo cuentos de miedo. Llevo mucho tiempo trabajando como camionero y he visto muchas cosas. Pero después de lo que presencié esa noche, empecé a rezar antes de cada viaje. Me llamo Jack Thompson y la camioneta en la que conduzco se ha convertido prácticamente en mi hogar. Hasta hace poco, simplemente me subía al volante sin pensar en nada, mucho menos en alguna oración, pero lo que me sucedió aquella vez cambió por completo mi perspectiva de la vida. Nunca creí en fuerzas sobrenaturales o en algo místico, pero la situación me obligó a reflexionar en sentido contrario. Sucedió mientras mi ruta pasaba por pequeños pueblos en el estado de Ohio. La luna llena iluminaba el cielo nocturno. Era tan luminosa que podía ver claramente todo dentro de mi campo de visión. Nunca tuve miedo de los viajes nocturnos. De hecho, disfrutaba de la paz y la tranquilidad. Generalmente, conducía escuchando jazz en la radio y tarareando mis melodías favoritas. Aquella noche ya llevaba al volante 3 días, y las bebidas energéticas diurnas casi habían perdido su efecto. Estaba adormilado,
pero faltaba poco para llegar a mi destino. De repente, vi a una criatura parecida a un perro corriendo detrás de mí. Al principio pensé que era mi imaginación y que el espejo lateral estaba distorsionando mi visión. Aceleré, y resultó que no era en absoluto un perro, ya que no eran tan grandes y tampoco alcanzaban los 100 km/h. Aumenté la velocidad a 130 km/h, pero la criatura no se alejaba de mí. Además, estaba a la par conmigo. En un momento, me di cuenta de que me había librado de esta criatura y entré en un hipermercado que estaba en el camino. Salí de la cabina del camión, revisé el vehículo y no vi nada sospechoso, pero al entrar en la tienda, me sorprendió el silencio absoluto. No se escuchaba la luz de las lámparas, los sonidos de los coches, ni de los insectos. Todo era como en un vacío, solo podía escuchar los latidos de mi corazón. Al acercarme a la caja, vi a una mujer agradable que permanecía inmóvil, generando una sensación de vale siniestro. Estaba allí de pie mirando fijamente a un punto. Después de eso, solo recuerdo un vacío. Recorría un bosque interminable a través del cual había conducido. No entendía dónde estaba ni qué estaba sucediendo. En un momento vi mi camioneta. Estaba solitaria junto al hipermercado donde había entrado. Me acerqué a ella, pero el horizonte no se acercaba. A medida que me acercaba, todo lo que veía se alejaba. De repente empecé a escuchar voces, eran voces. No podía entender lo que decían. Parecía como si cientos de ellos hablaran al mismo tiempo. Quería correr y lo intenté, pero mis piernas parecían estar en agua, densa y que no permitía moverse con rapidez. Me invadió el miedo y el pánico. No sabía qué hacer. Sentía un dolor en el corazón y los pulmones. Me estaba destrozando por dentro. No podía respirar. La cabeza me daba vueltas. Poco a poco dejé de sentir mis piernas y brazos. De la nada, comenzaron a aparecer siluetas de personas que se acercaban lentamente a mí. Al instante pude distinguir sus características. Seres altos y delgados con largos y delgados dedos sin rostro. No tenían rostro. Al acercarse completamente a mí, algunos de ellos se mantenían al lado. Otros estaban cara a cara conmigo y me decían algo. Y otros intentaban cubrirme la cara con las manos. La desesperación, el miedo, el pánico y la desesperación eran lo que me llenaba en esos momentos. ¿Qué pasó? ¿Cómo ocurrió esto? Quizás fue un maleficio o alguien me envenenó. En un instante, como si despierta, mi corazón latía horriblemente fuerte. Mis ojos estaban llenos de horror y mi respiración no podía recuperarse, lo que me dejó sin aliento durante unos segundos. Junto a mí estaba esa chica, pero mi vista era borrosa y escuchaba su voz que decía: «Señor, se siente mal». Todo parecía estar envuelto en neblina. Después de unos minutos, una vez que me calmé, me di cuenta de que había estado en otro mundo. Tenía conocimiento de fenómenos similares, conocidos como el astral y la parálisis del sueño, pero normalmente se experimentan al caer dormido. ¿Acaso entré en la tienda y me desmayé sin más? Y la imagen de la chica en la caja era lo último que vi. Me di cuenta de que la criatura que corría detrás de mí en la carretera era el espíritu de la muerte, listo para llevarme en cualquier momento. Todos mis viajes nocturnos, la mala alimentación y la falta de sueño podrían haber llevado a consecuencias fatales. Correr a 130 km/h en la camioneta pudo haber sido motivo de alegría para esta entidad. A raíz de eso, comencé a prestar mucha más atención a mi salud y cambié mi estilo de vida. Dejé de hacer largos viajes, empecé a pasar más tiempo con mis seres queridos y adopté un perro que luego se convirtió en mi compañero y guardián en los viajes. En lo que respecta a lo místico y al masala, comencé a respetar y valorar la vida, pues allí puede ser tan aterrador. Soy Ron Hastings, camionero desde hace 23 años. Durante todo este tiempo, he vivido muchas historias y situaciones diferentes que me resulta difícil sorprenderme. Por ejemplo, he visto a un tipo capturar y asar a un conejo para la cena, y presenciado cómo sacaban a personas de los maleteros de los coches o me he enfrentado a fenómenos paranormales en los bosques. Pero lo que me sucedió a mí todavía me pone la piel de gallina cuando lo recuerdo. Soy un experimentado camionero de Missouri, y en un momento comencé a notar cosas extrañas durante mis viajes. En cada parada o al inicio de un viaje, veía a un tipo sospechoso, en diferentes lugares, sin importar dónde estuviera. Al principio solo lo veía en un punto de partida. En ese momento no le di importancia,
Pensaba que él también trabajaba allí cerca y que me observaba porque le interesaba ver cómo preparaba mi camioneta para la carretera. Mis viajes solían durar de 3 a 5 días, así que rápidamente lo olvidaba, pero un día todo cambió. Estaba saliendo de Washington hacia Montana. No son estados vecinos, pero las fronteras están muy cerca. Cuando llegué a mi destino, me senté en un café cercano para tomar un café y descansar. El clima era estupendo, el sol brillaba intensamente, todo ello junto al canto de los pájaros alegraba el espíritu. Y entonces, en el horizonte, apareció él, un desconocido con capucha. Me quité las gafas y miré en su dirección, pero él notó que lo había visto y desapareció hábilmente. En ese momento, más que miedo, lo que sentí fue ira. Pensé, ¿por qué diablos me está siguiendo este tipo? Decidí partir por la noche para ver qué hacía ese hombre y tal vez entender su plano táctica. Me instalé en un motel, viejo y sencillo, pero suficiente para descansar. Traté de olvidarlo todo. Me preparé y decidí ducharme. No me lleva más de 10 minutos, así que al salir del baño no esperaba ver algo inusual. Sin embargo, al acercarme a la cama donde estaban mis cosas, vi huellas oscuras de zapatos en el suelo. ¿Pero de dónde venían? ¿Qué está pasando? Me pregunté con sospecha y un poco de miedo. Solo estuve fuera durante 7 minutos. En ese momento, realmente me asusté. Solo quería descansar después de un largo y agotador viaje. Y ahora alguien estaba entrando en mi habitación. Revisé mis posesiones. Miré las ventanas y la puerta, pero no encontré rastros de robo, allanamiento o intrusión. Me sacó completamente de mis casillas. Me perseguían. Seguían de un estado a otro. Entraban en mi habitación. Lo vi en cada paso que daba durante una semana. Estaba realmente asustado en ese momento. Estar en esa área era insoportable y me fui a casa. Después de varios días, llegué a casa y con gusto me senté en mi amado sofá, heredado de mi padre. Encendí las noticias y ahí estaba. Informaban que habían detenido a un hombre de mediana edad que perseguía a la gente. Entraba en casas y coches, usando una pistola eléctrica, un bate de hierro y una pistola. Suspiré con un inmenso alivio. No podía creer que todo hubiera terminado. Sin embargo, hubo un detalle que me pareció extraño. En la foto, el hombre era de constitución media, mientras que el hombre que vi era mucho más grande. Descarto mis dudas y lo atribuí al ángulo de la foto. Finalmente puedo vivir en paz, dije con alegría. Una semana después, cuando me dirigí a Nevada, que estaba bastante lejos de Washington, en el tercer día sentí como si algo hubiera golpeado una de mis ruedas. Somnoliento y cansado, salí a comprobar si todo estaba bien, pero no vi ningún daño. Al volver a sentarme en mi asiento, vi algo que me sumió en un profundo terror. Me sentí mal, la cabeza me daba vueltas y me costaba respirar. El hombre que, según yo, me estaba persiguiendo estaba sentado junto a mí. Sus ojos estaban desquiciados, vacíos. Permanecía inmóvil, mirándome fijamente. Saltar de la cabina del camión fue mi única salida. Me encontraba en medio de la nada, con un individuo potencialmente peligroso en mi vehículo. No sabía qué hacer. Comencé a temblar, pensamientos confusos invadían mi mente. En estado de shock y miedo, reflexioné durante mucho tiempo sobre lo que podía querer de mí. ¿Quería robarme? ¿Acaso matarme? ¿O tomar como rehén y chantajear a mis familiares? Un desconocido está en mi coche. Ese pensamiento daba vueltas en mi cabeza. No me di cuenta de cómo el hombre salió de la cabina y se encontraba a 6 metros de mí. Le gritaba, ¿qué quieres? Pero solo recibía pequeños pasos en mi dirección como respuesta. Después de unos 10 segundos, apenas quedaba distancia entre nosotros y vi cómo lentamente levantaba la mano. En un arrebato, recordé que había una llave inglesa en el suelo de mi cabina, cerca del pedal. Tenía unos segundos para cogerla y defenderte. Sin darme cuenta, le golpeé en el cuello, dejándolo inconsciente. No sabía si estaba inconsciente o muerto, pero estaba seguro de una cosa: tenía que irme. Por el camino, llamé a la policía y les expliqué la situación. Me dijeron que fuera a la estación más cercana. Así lo hice. Después de pasar 4 horas en los pasillos de la comisaría, se me acercó un oficial y me dijo que lo habían capturado y que había tenido mucha suerte, ya que ese hombre había estado en instalaciones especiales para enfermos mentales y había sido condenado anteriormente por acecho y secuestro. Lo que me podría haber pasado si no hubiera recordado esa llave, solo se puede especular.